Hola, soy Rafa Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 25. Tres al área, llega el centro, Oribe, gol. Y vamos a empezar a hablar de la selección nacional, específicamente de la Copa Oro, porque acaban de ganarla. Justamente ahorita que estamos grabando el capítulo, se acaba de terminar el torneo, con México ganando su 13ª Copa Oro de la historia. Y pues sigue todavía en la cima de ser el equipo que más veces ha ganado este torneo de selecciones en la CONCACAF. Vamos a platicar un poquito del camino que tuvo México, pero algunas conclusiones que yo pues fui anotando, que fui analizando durante el torneo. Y pues sí me preocupa un poco la situación en CONCACAF, no solamente de México, sino de CONCACAF. Comenzamos, el primer partido que tuvo el cuadro mexicano fue contra República Dominicana en su grupo, ganando 3-2. El partido se le complicó, sobre todo al final a la selección mexicana, comenzaron las dudas. Sabemos que México no está en su mejor momento. Y yo lo vengo platicando aquí en el capítulo, y si pueden ver mis videos cortos también en TikTok, los Reels, en Facebook, en Instagram, en su plataforma, en su red social favorita, donde siempre que hablo de la selección sí he dicho que, y también aquí en el podcast, que desde la selección del 2018 México no tenía un proyecto. La del 2022 lo más fuerte que teníamos era a Raúl Jiménez, Chucky Lozano y Tecatito Corona. De esos tres solamente el Chucky llegó bien, y no puedes depender solamente de tres delanteros cuando pues en un mundial necesitas tener a los 11 al menos jugando a un excelente nivel y cambios interesantes. No se tenía eso. La última vez fue en el 2018, cuando todavía tenías a Chicharito, con un Carlitos Vela, todavía estaba guardado, todavía hasta el peso de Rafa Márquez, aunque ya no era nada a comparación de lo que era anteriormente, pero pues no se tenía para el Mundial del 2022, y no se diga ahorita, estamos pepenando talento. Pero bueno, siguiente partido, el Cachorro fue el que levantó la mano y con un doblete le ganan a Surinam 2-0. Aquí lo interesante de Surinam es que es una selección que nutre a Países Bajos. De ahí jugadores como Edgar Davids, como Rijkaard, como Van Dijk, que ahorita juega en el Liverpool. Todos ellos son de Surinam y pues están jugando allá con lo que nosotros conocíamos anteriormente como Holanda, ahora Países Bajos. Y pues bueno, están dentro de la zona de CONCACAF y México le gana 2-0. Después tenemos el partido contra Costa Rica. Se venía el morbo porque se enfrentaban pues todo el combinado mexicano, con un director técnico mexicano, Javier Aguirre, contra su primo, el Piojo Herrera. Y creo que su otro apellido es Aguirre, y ahí es donde dicen que son primos, aunque no tengan nada que ver, solamente por el apellido. Al final dividen unidades 0-0, un partido que tuvo más morbo que acciones y que pues dejaba en primera posición al cuadro mexicano. Pero siendo sinceros, la fase de grupos no reflejaba nada, un dominio que uno esperaba. Realmente yo creo que hubo muchas más dudas que certezas para la siguiente ronda. Bueno, pero se venía Arabia Saudita, las cosas todavía tranquilos. No creo que se haya complicado mucho el partido, salvo que faltaba que llegara el gol. Y una vez que llegó el primero, que fue de la mano de Alexis Vega, después hubo un autogol por parte del señor Madú al 81. Y con eso pues realmente se calmaron muchísimo las aguas. Pero de todas formas yo creo que no era suficiente para convencernos. La selección de Arabia Saudita, que no demostraba ningún nivel, que se entiende que la Liga de Arabia pues es grande por otro tipo de estrellas y no por su selección, que fue precisamente a jugar en esta Copa Oro como invitados, que pasaron de la fase de grupos. Eso es positivo, pero bueno, México, al ser el supuesto gigante, tenía que haber hecho, yo creo que un poco más. Ahora sí se vienen las semifinales, y de verdad el odio que tiene Latinoamérica por México en general es tremendo. Yo veía que cuando se enfrentó también Costa Rica contra México, llegué a ver en redes sociales algunas publicaciones que tenían los costarricenses, y es el momento, es la venganza, lo habíamos esperado. Lo mismo pasó con Honduras, es el momento de tener a los mexicanos. Y no se diga en Sudamérica cómo nos tratan. La verdad que he hecho videos de Argentina, pues también hay que aplaudir lo bien que hacen el tema de exportar y de crear jugadores de fútbol, y también son buenos en básquetbol, en voleibol, y pues no nos bajan de mexichico o que somos unos chillones y cosas así, que digo, es mucho el odio entre hermanos latinoamericanos, pero más contra el mexicano. Bueno, se venía la semifinal contra Honduras y queda 1-0. Solamente un golecito de Raúl Jiménez, que sinceramente yo esperaba mucho más, y pues no fue así. Honduras complicó demasiado las cosas para el cuadro mexicano, y este tipo de nivel, seamos sinceros, contra equipos europeos, contra equipos de Sudamérica, hasta contra africanos, nos puede complicar muchísimo la vida en la siguiente Copa del Mundo. Ahí es donde de verdad se está midiendo el nivel de fútbol que tenemos.
no tanto con la Liga MX, no tanto con lo que fue el Mundialito de Clubes, sino en selección nacional. ¿Cuál es el sistema que tienes para nutrir a tu selección nacional? Que ahorita vamos a seguir platicando de eso. Y finalmente pues llegan a la final, donde con goles de Raúl Jiménez y de Edson Álvarez ganan esta Copa de Oro, la 13ª para la cuenta de México. Primero Estados Unidos se fue adelante. Gol al minuto 4, un poste que dio ahí que sí entró el balón de parte de Chris Richards, pero al 27 Raúl Jiménez, un riflazo de verdad. Por este tipo de goles este señor se mantiene como la gran figura que tenemos ahorita en selección nacional. Aquel gol que hizo de Panamá, de chilena, y yo creo que también se ha recordado. Un riflazo que volvió a meter al equipo al partido, porque después del gol de Chris Richards al minuto 4, Estados Unidos se desapareció y México fue protagonista. De hecho, en los números remates al arco, México tuvo 8 contra 3 de Estados Unidos. De los cuales, bueno, fueron de esos 8, había hecho 16 remates en México. Al menos el 50% sí le apuntaban al arco. Pero lo que comento es eso, Estados Unidos no fue un rival como supuestamente se esperaba para esta selección de México, que medio ya está formando un grupo que se está entendiendo. Al menos la química y el liderazgo que ha generado Javier Aguirre y Rafita Márquez se empieza a notar. O sea, están sacando cobre donde los directivos están buscando oro, y la verdad es que no se tiene. Sí se empiezan a ver algunas posiciones donde hay algún cambiecito generacional, pero me parece que todavía son muchos cartuchos que se tenían antes. El nivel de México no tiene como para andar buscando tantas opciones. Esto es lo que tenemos, y seamos muy sinceros, muy probablemente es lo que vamos a llevar a la Copa del Mundo. Y aquí es donde viene la situación. ¿Cómo podemos hacer para que CONCACAF sea más competitivo? Los proyectos de Estados Unidos y de Canadá a mí personalmente me han decepcionado. Lo de Pochettino es una apuesta que no termina de cuajar, y que los jugadores se han puesto en un nivel de berrinches que ni siquiera querían venir a esta Copa Oro, que se les hacía excesivo tener que seguir sacrificando vacaciones por un torneo que realmente, y seamos sinceros, ya no suma para nada. Antes al menos el premio era: van a ir a la Copa Confederaciones. Ahora pues nada más se queden que sigue sumando en esta Copa Oro, pues porque es tu torneo, que es algo así como la Eurocopa, pero pues que sí, seamos muy sinceros, es un nivel muy bajo. Entonces sorprendió muchísimo, y ahorita quiero platicar de lo de Guatemala, pero realmente los grandes, al ver los partidos, cuando vemos las semifinales, que son México contra Honduras, que bueno, me parece que los hondureños ahí a veces se van rotando con los de Jamaica, con los de Panamá y con los de Costa Rica. Canadá es el otro que ya estaba empezando a ser protagonista y que entraba a estas fases muchísimo más seguido, pero pues ahí tuvo un descalabro interesante. Y precisamente hablando de Canadá, era otro proyecto junto con Estados Unidos que yo lo veía con más proyección después de la generación que llevaron al Mundial del 2022, que eran muchísimo más chavitos, y yo dije, hey, van a foguearlos en una Copa del Mundo de cara a la que tenemos en 2026, y parece que se desvanecieron. Parece que ese proyecto ya no siguió, se les acabó el brete. Fue más la novedad de poder llegar a ese mundial que lo que viene en nuestro mundial, y es triste. La verdad que a un año de la Copa del Mundo, sí, esta es la vara que vamos a tener para enfrentar a los rivales que vienen, los europeos, los sudamericanos, los asiáticos, los mismos africanos. Me parece que va a ser una despedida muy rápida de las selecciones de CONCACAF. Entiendo que van a ser grupos asequibles para poder llegar a las siguientes rondas, pero una vez que venga la eliminación directa, en cuanto nos enfrentemos con un top o un medianón, va a ser complicado. Y hablando de Guatemala, lo que hizo el profe Tena, la verdad, mis respetos, haberlos llevado a una semifinal, haber eliminado a Guatemala. Yo sé que fue en penales, que le ganan 6-5, pero todo ese pues toda esa evolución que está teniendo la selección vecina del sur, los guatemaltecos, como dijo Hugo Sánchez, tanto con él como con el Piojo Herrera, hay que empezar a apostar en México por los directores técnicos mexicanos. El profe Tena tiene una experiencia y un currículum tremendo. Ahora en México se le cerraron algunas puertas, y pasa con estos ciclos, ¿no? Parece como que los entrenadores son por modas en la Liga MX, por ejemplo, y después de que se acaba la moda, los desaparecen un rato y después vuelven a regresar y se siguen rotando. El profe Tena también con selección nacional, pues muy pocas oportunidades, o con un proyecto que parecía que no tenía la proyección que otras generaciones tienen. Y hay que recordar que es el entrenador que tiene la única medalla de oro en fútbol varonil en Juegos Olímpicos, con una selección que se vio muy bien a comparación del papel que iba, ¿no? Porque realmente no teníamos muchas esperanzas en que eso sucediera, y cuando fueron avanzando partido a partido, bueno, es el señor que orquestó esa
selección histórica. Y ahora con la selección de Guatemala me da gusto que empiece a despuntar también otros equipos, porque CONCACAF es uno de los grandes problemas que tiene. Siempre son los mismos. Estas sorpresas deberían ser ya no sorpresas, sino que deberíamos tener más candidatos para pelear estas últimas instancias del torneo. Lo mismo pasa con el Piojo Herrera. Aunque Costa Rica salió eliminado también en penales en cuartos de final contra Estados Unidos, empataron 2-2 y caen 4-3 en tanda de penales. También el Piojo Herrera me parece que es un director técnico que perdió su gran oportunidad con la selección mexicana, pues por el tema que pasó con Martinoli. Estuvo muy mal hecho, la verdad no es que esté apoyando eso, sin embargo quemó ahí su carta de mantenerse al frente de la selección nacional después de la Copa del Mundo del 2014. Esa del 2018 debió de haber sido de él, después de la de Brasil, donde realmente fue, yo creo que después de la selección que tuvimos en el 2006, fue la otra que tuvo más oportunidades de llegar a cuartos de final, con el no era penal contra Países Bajos. Pero pues ahora la oportunidad que tiene ya no es en Liga MX, donde también ha estado con altibajos, sino pues con Costa Rica. Una selección que también históricamente había sido protagonista hasta en estas copas por detrás de Estados Unidos y México, y que ahorita se ha relegado hasta por detrás de Canadá, y hay que ver si logra el protagonismo de cara a la Copa del Mundo dentro de un año. Después de ahí pues tenemos que hablar de México, claro que sí, pues sí gana esta competencia, pero como digo, es una generación que sí está empezando a ser grupo, pero que no tenemos los nombres ni el talento que teníamos en ediciones anteriores. Y claro que eso preocupa y se traduce, o también es un factor, la confederación en lo que estamos. En un mundo utópico, una vez yo había tenido un live con varios seguidores donde decían es que deberían de invitar a más gente o otros equipos, ya sea de Europa o asiáticos, aquí a la Copa Oro. Yo decía, no, lo que necesitamos es ya deshacer las confederaciones de Sudamérica y la del Norte, Centro y Caribe, y fusionarlas como un solo América. Imagínate el torneo que se armaría, esa verdadera Copa América a nivel Europa. Estás hablando de que ahora sí van a estar los más grandes, y muchos dicen, es que así México no podría clasificar a la Copa del Mundo. Por Dios, en Sudamérica se dan 5 o 6 boletos, acá también se dan 5 o 6 boletos ahora, de que el Mundial también tiene más participaciones. ¿Tú crees que México no podría entrar dentro de esos 12 participantes de todo el continente americano? Y aumenta más el nivel por el simple hecho de que te enfrentas a Brasil, a Argentina, por ahí tienes a Uruguay, tienes a Chile, tienes a Colombia, tienes a Ecuador, tienes a Paraguay, tienes un abanico ya de selecciones que te enfrentas con ellos una vez cada 4 años, y que ahora los tendrías que enfrentar de cara a la Copa del Mundo. Creo que ahí hay una gran oportunidad que utópicamente lo estoy diciendo, no va a suceder. No va a suceder porque la lana aquí, a Estados Unidos sobre todo, esta Copa Oro es el único torneo de confederación que se juega solamente en un país. Creo que la asiática también se mueve, la europea no se diga, la africana también, la Copa de Naciones africana se mueve, la misma Copa América, ok, a veces ha ido a Estados Unidos por el centenario, pero igual se mueve. La Copa Oro no. Dentro de todo eso pues tenemos al señor Mora, ¿no? 16 añitos este chamaco, y ya es campeón de la Copa Oro. Y esto es lo positivo. Javier Aguirre le está dando oportunidad a un chamaco que debería ser sub-17. Y no es que nos estemos saltando ese paso. Ahí está el caso de Lamine Yamal, de Doué del PSG, que aunque ya tiene 20 años, de todos modos son chamaquitos que tienen esa metodología a sus selecciones nacionales de darles chance, si están por encima de la selección sub de su categoría, de que ya jueguen en la grande. Aquí realmente estamos viendo un cambio generacional tremendo. Este chamaco tiene para jugar 3-4 Copas del Mundo si se gestiona bien su carrera y si se explota y se exporta a tiempo al fútbol europeo. Esto es de lo más positivo que vi en esta Copa del Mundo. Aparte también la transmisión de Martinoli y el Dr. García en YouTube, pero ese es otro tema. Pero en temas futbolísticos, la verdad que me da gusto que Javier Aguirre esté levantando la mano, haciendo algo que muchos otros directores técnicos no hacían. Espero que esto no sea un dedazo, y espero que no se lo quiten tampoco por dedazo, como se imponen jugadores para la siguiente Copa del Mundo. Él ya demostró que es parte de este equipo, que es parte de este grupo. Tiene un año para consolidarse, tiene 16 años, la presión es bárbara por ser México y porque históricamente quitan esos lugares a estrellas que deberían ir. Si no, pregúntenle a Santi Jiménez en el Mundial pasado, que debió de haber ido él, si quieren hasta Diego Lainez en lugar de Raúl Jiménez. A ese grado suceden este tipo de decisiones, pero por lo pronto en esta Copa Oro se le da oportunidad a un chamaquito que no tiene ni 17 años, se mantiene en 16 años. Creo que es el jugador más joven en ganar
la Copa Oro, históricamente así está ya en los anales del torneo por el momento, y que tiene una proyección bárbara. Ojalá que podamos tener al menos otros 5 de estos. Oh, Blake Griffin! Basketball. Razzle dazzle! Oh, next level! Kevin Durant! The Rocket. Vamos a hablar de LeBron James. De hecho, tengo 2 temas esta vez en la sección de NBA sobre LeBron James. Y es que DeAndre Ayton se va a convertir en el 9º pick número 1 que juega al lado de LeBron James. Históricamente me parece que es la superestrella que más picks 1 ha tenido de compañeros en la historia de la NBA. Si me estoy equivocando, por favor déjenmelo saber en los comentarios en todas estas redes sociales, pero yo recuerdo que leí una parte que es el jugador que más picks 1 ha tenido como compañeros en la NBA, y más si lo ponemos dentro de la categoría de superestrellas, es decir, lo comparamos contra Bill Russell, Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan, hasta el mismo Scottie Pippen si quieren, Karl Malone, Kobe Bryant. Entonces muy interesante este detalle, este dato de que pues ahora que llega con los Lakers no es el centro que están buscando, porque sí tiene buenos números de reboteadores, pero todavía como que falta en que defensivamente sí vaya a pesar. Y si dentro de la rotación tienen este muchacho con otro poste centro realmente pesado, pues los Lakers podrían ser como cada año pues contendientes al título. Bueno, no como cada año, yo también estuve en los años muy tristes con Kobe Bryant. Entonces DeAndre Ayton, que en su momento fue el pick número 1 con los Phoenix Suns, que llegaron a una final de la NBA, que pierden cuando estaba ahí Chris Paul, cuando estaba Devin Booker, que debieron de haber mantenido ese núcleo, que es el mismo proyecto que pasó con Dallas, que llegan a las finales y deshacen a toda la plantilla que tienen. Poco a poco lo empiezan a despedazar porque parece que ya no funciona. En cambio deberían tenerles un poquito más de paciencia y fe al proyecto que habían armado, y pues bueno, lo mandan a los Trail Blazers y ahora llega con un sueldo muy bajito, casi 8 millones, porque lo cortaron los Blazers si no me equivoco, y por 8 millones más o menos va a estar jugando con los Lakers la siguiente campaña. De ahí nos tenemos que ir con jugadores del calibre de Shaquille O'Neal, claro que sí. Jugaron junto con el Rey LeBron ahí como fue en el 2008, 2009 más o menos. Fue una temporada con los Cleveland Cavaliers cuando empezó su tour para convertirse en un Rainbow Man, o sea que tenía muchas camisas de diferentes equipos, a tal grado que podía armar un arcoíris el señor Shaquille O'Neal. Ya estaba casi en el ocaso de su carrera, si no me equivoco, ya había también pasado del Heat, donde había sido ya campeón de la NBA junto con Dwayne Wade, y pues bueno, tuvo la oportunidad de ser el poste, el centro de el equipo de LeBron James, porque sí, los Cavaliers eran el equipo de LeBron James siempre que estuvo ahí. También estuvo junto a otro número 1 que fue Joe Smith. También me parece que estuvo nada más como media temporada con el otro pick número 1, y también se me movió esto, lo tuvo en los Cavs. Entonces ahí fue donde, de hecho creo que ahí fue el equipo donde más se topó con selecciones número 1, y se entiende totalmente esto porque los Cleveland Cavaliers estaban buscando hacer una dupla, aunque sea, que fuera lo suficientemente fuerte para darle el título que buscaba tanto el equipo como LeBron James, que por eso también se fue. Después tenemos al señor Greg Oden, un jugador que era muchísimo más pesado e imponente debajo del aro que en cualquier otra zona, y pues tampoco ya cuajó tanto. Esto ya fue en su etapa con el Heat, pero es en su segunda etapa con los Cleveland Cavaliers cuando ya empezaron a llegar muchos picks número 1. El primero, Kyrie Irving, que de los picks 1 que había tenido los Cleveland Cavaliers cuando se fue LeBron James, solamente había tenido 3 Cleveland Cavaliers. Y de eso solamente se quedaron con Kyrie Irving, porque Bennett no funcionó, el canadiense. Y después llegó otro canadiense al siguiente año, que fue Andrew Wiggins. Y los botaron y los mandaron a los Timberwolves de Minnesota para traerse a este Kevin Love, con el que a la postre junto con Kyrie Irving serían el Big 3 de los Cavs. Y pues Kyrie Irving fue el único que se quedó porque ese pick número 1 sí les funcionó a los de Cleveland. Después tendremos a Andrew Bogut, que fue un poste muy imponente en su momento, fue selección número 1 y prometía muchísimo durante la liga, y fue con los Cleveland Cavaliers donde pues fue importante ahí para el rey LeBron James. Esta fue una postal que yo creo que muchos esperaban que fuera el renacer de Derrick Rose, aquel que fue el MVP más joven de la historia de la NBA, que fue seleccionado número 1 por los Chicago Bulls. Y que lastimosamente las lesiones lo acabaron, y aquí fue donde ya empezó su peregrinaje por diferentes equipos, por los Knicks de Nueva York, por los Cleveland Cavaliers, y al final nunca se encontró, nunca regresó. Casi al final de su carrera yo creo que tuvo sus mejores nuevos años, así como que su segundo aire, pero nada que ver con lo que hizo en su momento con los Chicago Bulls, con los que fue MVP, pero pues también compartió ahí cancha junto con LeBron James. Ya en su etapa con los Lakers estuvo con Anthony Davis en aquella
final de la burbuja que fue en Orlando, allá en la burbuja de Disney, donde fueron campeones de la NBA. De hecho, aquí es el último campeonato de los Lakers y de LeBron James, que es su cuarto, porque consiguió 2 con el Heat, 1 con los Cleveland Cavaliers y 1 con los Lakers. Y la ceja pues fue su mancuerna súper importante. Se hicieron un traspaso tremendo. Se fue Ingram, se fue Lonzo Ball, se fue Hart. Muchísimos pick número 1 también que se fueron ahí para que trajeran a Anthony Davis, que bueno, ya no está con los Lakers. También sirvió como moneda de cambio para que llegara a Luka Doncic. Ya por la edad y por el talento me parece que es un movimiento pues muy interesante y muy favorable para los Lakers. Pero ahora con la llegada de Cooper y cómo se están armando los Dallas Mavericks, también se está haciendo un gran equipo allá. No hay que olvidar que también está Kyrie Irving todavía con los de Texas. Pero el tiempo que estuvieron ellos en aquel momento de la pandemia funcionaron muy bien. Estuvo súper dominante Anthony Davis, que juega como alero pivot más que como centro, y ahí es donde él prefiere jugar. Y también en ese equipo estuvo otro pick número 1 que en su momento fue por los Orlando Magic, que también curiosamente fue el mismo equipo que seleccionó a Shaquille O'Neal. Pero bueno, Dwight Howard, que llegó en su segunda etapa con los Lakers, que no la armó en su momento con Kobe. Y quién iba a decir que el único anillo de campeonato que tiene Superman Dwight Howard fue nuevamente con los Lakers, pero esta vez al lado de LeBron James. Pues todos estos han sido los 9, bueno, con este Ayton ahora que será en esta temporada, pero los 9 pick número 1, selecciones número 1 del draft, que han jugado o jugarán al lado de LeBron James. Ahora vamos a hablar de dinero. Y mucho dinero, porque el Rey LeBron se ha forrado los bolsillos de dinero con los Cleveland Cavaliers. Una cosa tremenda y la verdad es que dije con los Cleveland Cavaliers, no, en la NBA, pero vamos a empezar con los Cleveland Cavaliers, con los que comenzó este camino. Y es que con los Cavs en su primer año ganaba ya $4 millones al haber sido la selección número 1 y pues bueno, era un muy buen sueldo. En aquel entonces era bastante. Hay que recordar que la inflación y el porcentaje que va subiendo año con año para las selecciones de los drafts que son consecutivos o los que vienen año con año, pues va subiendo ese dinero. Ahorita Cooper Flag creo que va a ganar como 13, 14 millones, no se compara a lo que sucedió en el 2003, pero pues así el tiempo ha cambiado en estos más de 20 años. El tema está, y aquí lo vamos a ver la comparación, a ver si se alcanza a ver, se ve un poquito distorsionada, pero ahí se ve un poquito mejor. 4 millones en su primera temporada, después otra vez 4.3, 4.6, 5.8. Este fue el contrato que tuvo de rookie. Hay que recordar que los contratos de rookie son 2 de ley y después 2 opciones para el equipo si sigue funcionando, que prácticamente a LeBron James pues era sí o sí. Después renueva por 3 años, era en ese tiempo donde el máximo por renovar era 3 años. Hay que recordar que las reglas también van cambiando en la NBA año con año y pues le renovaron por 13, 14 y 15 millones. Pero después de ahí viene ese salto que hace con el Miami Heat. Claro que sí, con los del Heat dice, ¿sabes qué? No me está funcionando el proyecto con los Cleveland Cavaliers. Ya llevamos, ¿qué fueron? 8 años, 7 años con los Cavs. Y no está funcionando el proyecto. Me están trayendo mucha gente, me están trayendo picks número 1 como lo vimos en la sección anterior, y tampoco se nos hace el campeonato y no puede estar cargando con el equipo solo. Entonces se va con el Heat y se va un megaproyecto, pero también se va con un mega sueldo donde había comenzado con los de Cleveland, pues se mantuvo más o menos igual, porque con ellos, ahí está, sí se ve mejorcito. En el 2010 gana 14.5 millones, después hay como un ajuste porque baja un poquito a 12.8 millones en la temporada 11-12, pero después 17.5 y 19 millones con el Heat. Ya estos números eran pesados en aquel entonces. Hoy hablamos de 60 millones, de 71 millones con Shai Gilgeous-Alexander, pero consideren que estos eran los números de aquel entonces, que esto era el mejor pagado de aquel entonces o de los mejores pagados. Así estaba el Rey LeBron. Y después de eso regresa otra vez con los Cleveland Cavaliers a una segunda etapa. Renueva por 4 años y este es el contrato que se afianza el Rey LeBron en esta búsqueda por el campeonato, y cuando en estos 4 años los enfrentamientos pues, prácticamente en las finales de la NBA eran contra los Warriors de Golden State, de los cuales en esas finales pues es creo que de los equipos con los que más perdió finales, pero donde sí consigue un campeonato de la NBA, un campeonato donde regresan de un 3-1 contra el mejor récord que se ha tenido en la temporada regular de la NBA por parte de Steve Curry y compañía. Pues se lo rompieron en las finales de la NBA. Ahora sí, donde realmente importa, lo ganaron.
Pero en números de contrato vino ganando 20, 22, luego en la 16-17 30 y en la 17-18 33 millones. Aquí yo me acuerdo más de este tipo de sueldos, como que ya no me empecé a decir, o sea, sí están pesados. Y yo me acuerdo que en ese entonces LeBron James decía, es que en grandes ligas se pueden tener muchísimo mejores contratos. En el fútbol, soccer, porque pues es la diferencia que ellos tienen, también tienen mucho mejores contratos. Una época donde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se forraban también los bolsillos de lana con el Barcelona, con el Real Madrid. Entonces LeBron James pues seguía pidiendo que esto subiera, que realmente se les estuviera pagando de acuerdo al producto que estaban vendiendo, y es que la NBA sí o sí es un grandísimo producto. No es la liga más importante de Estados Unidos, la más es el béisbol, después me parece que, no, perdón, la más es el americano, después es el béisbol y después ya viene el básquetbol, en el concreto la NBA. Y después ya viene su etapa con los Lakers, donde de verdad es donde más se ha forrado, y más por el tema de la inflación, el porcentaje que ha subido año con año de los sueldos, también cómo ha crecido el producto de la NBA y cómo se están repartiendo las riquezas, por así decirlo, con las grandes estrellas del básquetbol. Y estos son los números que tiene LeBron con los Lakers: 35 millones, 37, 39, 41. Eso fue su primer contrato. Después le dijeron, vamos a seguir subiendo, pero pues ya un poquito más, vamos a hacerlo más tranquilo, porque realmente la curva se fue. Me parece que la curva es prácticamente la misma y se mantiene este esquema conocido como BERT, que es que va subiendo el máximo posible también. 44, 48, que en esa temporada 23-24 tiene $500,000 de bono porque ganaron la Copa de la NBA. Después el año pasado 48 millones, que ya fue una opción de jugador si no me equivoco. Y esta próxima temporada 25-26, $52.6 millones porque aceptó su opción de jugador. Entonces al menos nos queda un año de LeBron James en la NBA y con los Lakers, y habrá que ver si todavía va a querer hacer algo más después de esto. Se está convirtiendo en el jugador que más tiempo está jugando, que más partidos va a tener, que ya más puntos ya consiguió. O sea, yo no sé si quiere o naturalmente se está dando, que está rompiendo récords uno tras otro. Pero bueno, en números, esto es lo que teníamos que llegar a la conclusión. En total, de acuerdo con Spotrac, LeBron James ha ganado en su carrera con la NBA $581,322,455. A estas alturas y con estos sueldos, más o menos el gobierno te quita el 50% en impuestos. Entonces de ahí pues la mitad. Aún así, son más de $250 millones que ha ganado LeBron James. Y esto únicamente del sueldo que le han pagado los equipos. No hay que olvidar que ya tiene un chorro de patrocinadores y también ya tiene un buen de negocios. No hay que olvidar que es dueño ahí en un porcentaje considerable de equipos como el Liverpool. A ese grado y en ese tipo de negocios ha invertido su lana. O sea, LeBron, aparte de ser un grandísimo atleta, no es mi top 1. Obviamente para mí está Jordan, después está Kobe Bryant, pero está dentro de los tops de la historia de la NBA. Él está en los tops de todo y hasta económicamente. Fórmula 1. Tenemos que hablar del Gran Premio de Silverstone porque personalmente creo que ha sido uno de los mejorcitos que hemos tenido esta temporada, y todo gracias a uno de los 3 grandes factores de la Fórmula 1, que es la lluvia. Así es, esta variable que rompe quinielas, que rompe estrategias y que hace panoramas totalmente impredecibles, no imprescindibles, impredecibles. Comenzamos en la posición número 10 con George Russell. De hecho, la 10 y la 9 fueron dos intrépidos, así como lo dijo George Russell por la radio. ¿Qué tanto nos podemos arriesgar? Porque querían cambiar de neumáticos intermedios a slick lisos, que creo que eran con los medios o los duros. Creo que él salió con duros, que tampoco estuvo muy bien. Hubo uno de ellos que salió con duros y no fue la estrategia tampoco que debieron de haber seguido, pero bueno, porque ya faltaban poquitas vueltas. Y George Russell se lanzó, y en la primera lanzada, cuando cambió los neumáticos, casi se estampa. Entonces como que arriesgaron de más. También por la radio le dijeron, nos podemos arriesgar, pero no a perder la carrera. Y pues perdieron muchísimos puntos, porque él estaba al inicio peleando adelante y al final, mira nada más, con esto se queda Mercedes, que hubieron muchos abandonos, entre ellos su compadre Antonelli. El otro intrépido fue Fernando Alonso. Creo que él sí salió con medios, pero también no le funcionó la estrategia. Salieron
muy antes de lo que debieron de haber salido para hacer ese cambio, porque 3-4 vueltas después ya podían cambiar, que de todos modos sí era peligroso hacer ese cambio. Todavía al final hubieron ahí varios derrapes, varios medio trompos, situaciones que le pusieron muchísimo sabor a esta carrera. Posición número 8 para el de Williams, Alex Albon. Pues dentro de lo que cabe, Williams suma puntitos, no estuvieron tan finos. Carlitos Sainz yo nunca lo vi muy cómodo, pero bueno, el tailandés, es que siempre me confundo con su nacionalidad, pero bueno, este muchacho fue el que rescató puntos para un Williams que sigue siendo constante, ahí sumando, ahora sí como que una sí, una no, pero ahí va Albon. Lance Stroll fue la sorpresa, yo creo, de dentro de lo que cabe, porque hay una super mega sorpresa más adelante. Y Aston Martin suma por partida doble. Yo creo que Stroll fue muy calladito, no hizo mucho ruido y pues suma puntos importantes porque hace un rato que no lo veíamos. Pierre Gasly es otro que tampoco no veíamos, no solamente él, sino la escudería. Puntos importantísimos para Alpine. Se queda con la sexta posición, claro que sí, una sexta posición que es importante para la escudería francesa, que hace rato que no hablábamos de ella, que hace rato que teniendo una buena configuración de coche no funcionaba su estrategia. Esta vez sí le dio resultados, aparte como les digo hubo demasiados abandonos, eso también benefició a algunos, pero realmente los que se quedaron en este top 10 también estuvieron porque aguantaron las pésimas condiciones que venían con la lluvia. Hubieron muchos safety cars, hubo muchísimo briseo porque la pista estaba muy mojada por momentos, aunque no estuviera lloviendo, y luego llovía muy fuerte y luego se calmaba de la nada, pero el agua ya estaba todo lo que daba cuando pasaban los coches. De ahí muchos accidentes como este Hadjar, el de Visa Cash de Racing Bulls, que también se estampó porque no vio al coche adelante, ni siquiera con la luz ahí parpadeando no lo vio. A ese grado y peligroso estuvo la cosa. Después de ahí tenemos a Max Verstappen, otro de los perjudicados. Hizo la pole position, que de hecho en esta que acaba de hacer empató a Vettel en números, a Sebastián Vettel, otro histórico de la escudería de Red Bull, pero realmente no le fue bien en toda la carrera. Ya para la vuelta número 11 ya había perdido la primera, la segunda posición, y en la vuelta 22 cuando hubo un relanzamiento, que de hecho por eso penalizan a Oscar Piastri y pierde la carrera, ahorita hablamos de eso. Max Verstappen hace un medio trompo y se va a la 9ª posición, y de ahí tiene que remar contra corriente, y bueno, quinto es lo mejor que logró hacer y fue lo que salvó. Si ya estaba prácticamente perdido el mundial de pilotos, con esta acción y este error del neerlandés, me parece que pues sí, ya se podría estar despidiendo de competir por este mundial de pilotos este año, y los rumores están muy fuertes con lo de Mercedes. Lewis Hamilton, con toda la experiencia del mundo, aun cuando los coches parecían Mario Kart y se estaban estampando, hacía rebases muy buenos, también como que el haber corrido en casa, el sentirse rodeado de su gente, un circuito que disfruta mucho y que históricamente le ha ido muy bien, pues también le debió de haber ayudado, con ganas de haberse subido al podio sin lugar a dudas. Lastimosamente y con más de 5 segundos le sacó la ventaja Nico Hülkenberg. Después de 200, ¿hay cuántos habíamos dicho? 239 carreras, Nico Hülkenberg consigue su primer podio en Fórmula 1. Es el piloto que más tiempo ha tardado en conseguir un podio al haber entrado en Fórmula 1 y mantenerse activo, es el que más. El segundo es Carlitos Sainz, pero bueno, ahora Nico Hülkenberg por fin lo consiguió. Me acuerdo que una vez iba a conseguir uno porque reemplazó a un piloto en una escudería, no me acuerdo si era por el tema de COVID o algo, y en casi las últimas vueltas pierde el control y pierde la oportunidad del podio. Entonces todos estaban así. Yo creo que absolutamente todos en el mundo de la Fórmula 1 estaban con los dedos cruzados de que consiguiera este podio. Que en una de las carreras más complicadas en cuanto a poder manejar con y sin lluvia, pero todavía con el Sprite que por el agua que había en la pista y con el agua que te iban echando, que no sucediera un accidente, que no perdiera el control, que Lewis Hamilton no lo alcanzara. Todos esos detallitos, todos yo creo que estaban rezando de verdad que no sucediera, y cuando cruza la línea de meta, obviamente era el piloto de la carrera, y muy bonitos detalles porque obviamente Kick Sauber no esperaba que iban a ganar un podio, no tenían champán para celebrar en su paddock. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues Aston Martin y Mercedes, de acuerdo con los comunicados de varios medios de comunicación, ellos sí tenían champán porque pues decían, dentro de lo que pues estamos haciendo, de vez en cuando si nos sale un podio o victorias como en Canadá para Mercedes. Aston Martin pues no ha tenido su mejor año, pero de todos modos tenía esperanzas de que pudieran hacer algo, pero ellos les donaron, hasta donde se sabe, la champán para que pudieran celebrar, porque es un
podio histórico para Nico Hülkenberg y también para esta escudería, que es la primera desde que son Kick Sauber. No Sauber, pero sí esta marca de streaming, los Kick, o de apuestas, perdón. Entonces, pues enhorabuena. La verdad que creo que es la noticia más bonita del día, y sobre todo para el alemán que tanto lo estuvo esperando. Estábamos diciendo, ¿cuánto? 200... ¿Qué les dije? 239 carreras. Es un mundo, señoras y señores. Es toda una vida profesional buscando, aunque sea ya ni la victoria, subirte al tercer lugar como pasó aquí con el alemán. Y pues se consigue. Justamente, a mí se me había olvidado que tenía esta imagen. Aquí tenemos... aquí están los 5 pilotos que más tiempo tardaron en conseguir un podio estando de activos. Nico Hülkenberg 239, Carlos Sainz 101, después Martin Brundle con 91, Mika Salo con 72 y Johnny Herbert 67. Hay que recordar también que hay muchos otros pilotos que corrieron en Fórmula 1 y que jamás se subieron a un podio. Entonces este es un club como que interesante, de que estuviste intentando y lograste, antes de que te retiraras o te retiraran de Fórmula 1, conseguir un podio en la máxima categoría. Segundo lugar para Oscar Piastri, que por esa como acelerón frenón que hizo en uno de los safety cars en la vuelta 22 en el relanzamiento, pues lo penalizan con 10 segundos porque realmente aceleró, y luego Max Verstappen quiso acelerar para ya empezar a seguirlo, y luego se frenó y ya dijo Max, pues sí saliste o no saliste, y empezó como a frenar a todos los demás, pero muy raro, y los comisionados dijeron, o sea, aceleraste antes, luego vuelves a frenar y luego vuelves a acelerar, pues sí, lo penalizan 10 segundos, falta de concentración, falta de experiencia tal vez, y pues bueno, eso le cuesta que aunque hace un stop and go, pues es Lando Norris que no le da tregua, le quita la primera posición y consigue de forma consecutiva, después del fin de semana pasado, una nueva victoria, y también le recorta puntos en el Mundial de Pilotos, que se empieza a poner interesante y se viene el morbo dentro de la naranja papaya, porque Oscar Piastri le estaba poniendo las cosas muy sencillas al dominar a su compañero, y ahora Lando Norris se las va a poner complicadas. Así queda el Mundial de Constructores, y es lo que les digo, de pilotos, perdón. Norris ya le recortó, está 226 contra 234 contra el australiano Piastri. Verstappen ya muy retirado en la tercera posición, ahora tiene que preocuparse por pelear con Russell, un poquito ahí con los Ferrari que están quinto y sexto, y Antonelli pues sería como que el mejor del resto. Y ahorita se está ya peleando porque en esta carrera se retiraron 4 de 5 rookies, hasta Colapinto se fue. Albon con 46 puntos, Hülkenberg sube, y aparte puntos muy importantes para Kick Sauber, y más puntos de lo que han conseguido, no se diga, la temporada pasada. Ocon pierde ahí porque pues no le fue muy bien a Haas y se queda en la 10ª posición con 23 puntitos. Así que el Mundial de Constructores no hay variaciones como tal, salvo por Kick Sauber. Bueno, no, Kick Sauber ya estaba peleando ahí, de hecho sí, no se ve ningún cambio. McLaren sigue en la cima y sobre todo con 1-2 nuevamente, Ferrari 222. La pelea está contra Mercedes, que tiene 210 puntos. Creo que ahí sí hubo un cambio. Sí, me acuerdo que ahí sí hubo un cambio. No sé por qué ahorita aquí en esta imagen la Fórmula 1 no puso los cambios, pero ahí sí que lo hubo. Red Bull, ya complicado que esté peleando por entrar al podio del Mundial de Constructores. Muy complicado. Si le está yendo mal a Max Verstappen y no tienen un segundo piloto, Tsunoda de verdad no está haciendo nada. Williams con 59, Kick Sauber se está afianzando en la sexta posición, peleando contra Williams precisamente. Empatados con 36 puntos Racing Bulls y Aston Martin, que se sube ahí escalando unas posiciones. Haas con 29 y Alpine se mantiene en el fondo, pero con Pierre Gasly pues vuelven a sumar puntitos. Y así de felices como Nico Hülkenberg nos despedimos del capítulo del día de hoy, en esta semanita que pues se tuvo sus altos, sus bajos, ganó la Copa Oro México, pero pues la retroalimentación que dimos nos preocupa, pero en el Gran Premio de Gran Bretaña muy bien Nico Hülkenberg. Nos quedamos 2 semanas sin Fórmula 1, pero sigue habiendo mucha acción en este verano, que ya se acabó Copa Oro, pero ahí vienen todavía las fases finales del Mundialito de Clubes, y pues estaremos hablando en este podcast de temas relacionados con eso. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Los Casillas Oficial, en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y como dice alguien que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos!